Bonjour, bienvenue à notre cours de français d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler l'heure. Bienvenido a nuestra clase de francés de hoy, en la que vamos a trabajar la hora. Pour commencer, il faut savoir quelle est la question qu'on demande pour demander l'heure. ¿Vale? En primer lugar, vamos a ver qué pregunta es la que hacemos para preguntar por la hora. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Pour demander l'heure, on dit quelle heure est-il? Quelle heure est-il es la pregunta que hacemos para preguntar por la hora. Bien, vamos a ver diferentes horas. En premier lieu, 10 heures. Quelle heure est-il? Il est 10 heures. Il est 10 heures. On peut dire aussi, il est 10 heures pile. Para preguntar qué hora es, cuando son las 10, en punto, podemos decir, il est 10 heures, son las 10. O podemos decir, il est 10 heures pile, son las 10 en punto. ¿Vale? Pile simplemente lo usamos para remarcar que queremos destacar que son las 10 en punto, las 10:00. ¿D'accord? On continue, il avance l'heure. Quelle heure est-il? Il est 10h15. Il est 10h15. O también podremos decir, il est 10h15, porque serían las 10:15. Cuando son y cuarto, podemos decir, igual que en español, son las 10:15 o son las 10:15. Para decir los minutos, si elegimos decir los minutos, no es necesario poner i, como aquí sí, ponemos ek, para decir y cuarto, ¿vale? Y siempre es necesario decir horas. Sin embargo, en minutos o en cualquier otro aspecto no es necesario decir nada. Siempre horas después del número de la hora y los minutos. Es la forma más fácil. Y continue l'heure jusqu'à 10h30. Quelle heure est-il? Il est 10h30. Ou il est 10h30. On peut dire de las deux manières. Quelle heure est-il? ¿Qué hora es? Son las 10:30. Il est 10h30. Son las 10:30. O son las 10:30. Il est 10h30. D'accord? Et on continue. L'heure est près de finir. Quelle heure est-il? Il est 10h45 ou il est 11h moins le quart. ¿Qué hora es ahora? Son las 10:45 o las 11 menos cuarto. ¿Cómo expresamos eso? Il est 11h moins le quart para decir que son las 11 menos cuarto. Tened en cuenta que aquí moins sería menos y para decir menos cuarto sí le tenemos que poner el artículo. Moins le quart. ¿De acuerdo? Y para decir los minutos, pues igual que antes. Il est 10h y 45, que sería los minutos. Para decir menos 10, menos 5 y todo eso, decimos los minutos. Il est 10h50, 55, 40, 35, los minutos que sean, ¿vale? Siempre os recomiendo que la forma más fácil es decir, il est, la hora que sea, el número de la hora, heure, y los minutos que sean. Esa es la forma más fácil, siempre vamos a acertar, ¿vale? No nos vamos a confundir en si es si es moins, si se pone artículo, si no. Esa sería la forma más fácil, hora y minuto. Podemos usar estas palabras que usamos también en español para decir la hora y cuarto y medio menos cuarto, que son como las tenéis aquí, ¿vale? Os las dejo por aquí para que lo copiéis en vuestra libreta. ¿De acuerdo? Au revoir.